El- Quedamos la semana pasada en ver el tema o ya trabajar de forma más operativa el concepto de accidente del trabajo. Recordemos que accidente del trabajo se define como toda lesión que sufre un trabajador a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o la muerte, ¿ya? La incapacidad puede ser permanente, o sea que tú vas a perder un porcentaje de tu capacidad de trabajo de manera permanente hasta que te mueras, ¿ya? Y la otra forma es una incapacidad temporal. Por ejemplo, sufre un accidente y te dan una licencia médica de origen laboral, producto de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, y eso dura una cantidad de días, pero después tú vuelves a poder trabajar. Ahora, a veces me hace una pregunta que no es tan descabellada. ¿En qué sentido? Profe, pero si un trabajador se accidenta, pasan 30 días, que por ejemplo, o los días que dura su licencia, y él sigue presentando malestar o dolencia. Ya, en ese aspecto, uno que hace, el trabajador le va a informar eso a la empresa y se hace un reingreso. En el fondo, uno le hace una nueva dieta al trabajador, una declaración individual de accidente del trabajo, y el trabajador la firma y la rellena en realidad y se presenta como un reingreso. O sea, porque en este caso la patología o la molestia sigue, permanece en el tiempo. Y eso porque tenemos que entenderlo así. Cuando uno empieza, bueno, no está acá bien. ¿Por qué razón motivo? Porque las prestaciones médicas, que en el fondo es todo lo exámenes médicos, atención médica, quimioterapia, etcétera, se van a mantener de manera gratuita para el trabajador hasta que ya no persistan los síntomas o los elementos generados producto del accidente. Por eso es importante hacer el reingreso para que estas dos prestaciones se sigan manteniendo para el trabajador. Ahora, cuando uno tiene claro el concepto de accidente de trabajo, hay que empezar a definirlo de esta manera, porque en la práctica esta forma más operativa tiene un par de años ya más definida dentro del marco legal, dentro de nuestro marco legal, porque antiguamente muchas veces no quedaba claro cuándo era fatal o cuándo era grave, independiente que uno ya observaba la consecuencia y uno ya estipulaba eso, pero no quedaba de manera definida. Por lo tanto, ya cuando estamos hablando de un accidente fatal o un accidente grave, esto ya es una ampliación del concepto de accidente de trabajo. Ahora, nunca veo que el accidente fatal es cuando muere de manera inmediata o muere producto del accidente. Y el accidente grave corresponde al accidente que produciendo lesión cumple con definiciones de tipo operacional, las cuales no necesariamente son clínicas ni médico-legales, ¿ya? O sea, cuando ocurre un accidente, en una parte puede haber una implicancia legal y también puede haber una implicancia clínica. Pero muchas veces nosotros, por nuestras competencias, no tenemos conocimientos médicos más acabados o legales más acabados. Sin embargo, tenemos que también darnos cuenta de una forma u otra si tenemos el accidente que está desarrollándose o se desarrolló, tiene o puede darse o tiene que hacer como una respuesta, ¿ya? Y esa respuesta es cuando uno ya ve bien el concepto de accidente de trabajo. En este caso, accidente grave, que vamos a tener 7 definiciones operacionales, pero de las más importantes es, o en el sentido que la que nosotros menos consideramos en nuestro trabajo propio, que es las condiciones hiperbáricas, ya que son los que trabajan los buzos, y intoxicación aguda con plaguicidas, ¿ya? Y eso se da por esa perspectiva nomás, chiquillo, ¿ya? O sea, no estoy diciendo que esto no ocurra o no se desarrolle dentro de nuestro trabajo profesional, pero son riesgos que son demasiado específicos para las labores que tengan este riesgo, ¿ya? Ahora, forma inmediata pérdida de parte del cuerpo, maniobras de reanimación, maniobras de rescate, ocurra por caída de altura y condiciones, por ejemplo, que involucren un número tal de trabajadores que afecte el desarrollo del trabajo en la faena, ¿ya? En la práctica, por ejemplo, una caída de altura, ¿ya? Pues ya por solamente caer por una altura sobre 1,8 metros, ya se considera como un accidente grave. Ahora, si el trabajador queda suspendido, hay que hacer una maniobra de rescate. ¿Ya? Pero de igual forma, si el trabajador, ya una vez que fue rescatado, presenta o tiene que hacerse una reanimación, ¿ya? Va a también ser accidente grave. O sea, un accidente puede ser grave por 3 causales.
¿ya? Por eso es importante tener esto más o menos claro. Ahora, cuando uno considera esto o tiene un trabajo en el cual como consecuencia involucra el desarrollo de alguna de estas de alguna de estas Accidentes. accidentes, ¿ya? Perdón, chiquillo, ya automáticamente nos va a obligar a tener consideraciones a la hora de realizar la o las distintas evaluaciones de riesgo, ¿ya? Para que también lo consideremos a la hora cuando estemos fabricando las matrices. Y eso es súper importante porque desde una perspectiva, si ocurre, por ejemplo, un accidente grave por cualquiera de estas causales, la primera pregunta que nace es, ¿qué hiciste tú para prevenir esto? ¿Ya? En el fondo, y eso viene cuando tú haces la evaluación del riesgo. Recuerden que cuando nosotros planificamos todas nuestras actividades, van a haber siempre dos elementos principales: la evaluación de riesgos y los elementos o los distintos cuerpos normativos que nosotros tengamos. Por lo tanto, cuando yo a controlar o aplicar medidas de control para esto, ya la evaluación de riesgo va a ser alta, independiente de la medida de control que yo tenga, y también voy a tener que aplicar medidas de control para poder dar cumplimiento mejor a esto, ¿ya? Porque acá vamos a tener también implicancias legales un poco distintas. Con los accidentes de trayecto, ya que en la práctica el accidente de trayecto también ya estaba definido con anterioridad, pero aún así habían como dudas o que eso consideraba casa habitación, cuándo podía ocurrir un accidente en un departamento, qué pasa si ocurre, por ejemplo, en un departamento, y así. Y empezaba a tener esa lógica. Ahora, accidente que ocurre en el trayecto directo de ida y regreso entre la habitación y el lugar de trabajo. Ahora, entre la habitación y el lugar de trabajo, vamos a empezar también como a dejarlo bien claro. Por ejemplo, si yo estoy viviendo en un edificio de departamentos y salgo, ¿ya? Y me caigo a la afuera del departamento o unos pasos de la puerta del departamento, eso ya es accidente de trabajo, sí o sí. Porque ese lugar donde tú tuviste el accidente es un lugar que es de uso común, no es de tu propiedad. Distinto es el caso si tú tienes una casa con antejardín, ¿ya? Y en ese aspecto, tú te caes en el antejardín de tu casa, no se va a considerar accidente de trayecto, ¿ya? Porque ese accidente ocurrió en un lugar que es propio, que es tuyo. Distinto es si ya tú sales de la reja de tu casa y sufres un accidente, ¿ya? Ahí se va a considerar sí o sí accidente de trayecto. Como también lo estamos viendo la semana pasada, si por ejemplo, cuando tú vas a camino al trabajo, te asaltan o te muerde un perro, ¿ya? O sufres un accidente, por ejemplo, en tu vehículo o en un vehículo de locomoción colectiva, eso también se va a considerar como un accidente de trayecto. Ahora, lo importante sí es que sea racional y no interrumpido por razón de interés personal, y la interrupción por esta causa sea habitual y no responda al mero capricho. O sea, racional y no interrumpido por razón de interés personal es cuando tú de tu casa vas al trabajo y del trabajo a la casa de manera directa, ¿ya? Uno siempre habla del camino más racional, porque quizás el único camino para llegar a tu casa es una línea diagonal, quizás. Pero si uno ve, por ejemplo, un plano, es una recta. Pero ahí van a haber también condiciones de la ciudad o de la misma geografía que van a quizás no permitir que sea tan, tan fácil. Ahora, cuando dice también racional, es que si, por ejemplo, del trabajo a tu casa son 20 minutos, eh, y resulta de que no lo hiciste en 20 minutos, lo hiciste en 2 horas, por ejemplo, ahí también va a haber un tema de que quizás, ¿por qué te demoraste más de lo habitual? O sea, ese trayecto ya no se va a considerar como que fuera racional. Lo que sí, por ejemplo, que una causa que sea habitual, como aparece acá en el ejemplo, es trayecto de ida o regreso al lugar de trabajo, te desvías todos los días para dejar o retirar a tu hijo del colegio, ¿ya? O, por ejemplo, a un menor a la sala cuna o un jardín infantil. En esos Profesor, contextos, disculpe. dígame, Nicole. Con respecto a lo que mencionó recién, ¿Mm? si por X motivo, por problemas de taco, de tráfico, yo me retraso más del tiempo que debo y tengo un accidente, ¿no me cubre entonces el...? Sí te va a cubrir, porque Ah, eso, ya, lo que pasa es que eso es un evento que no depende de tu potestad, de tus manos. Y ya. tampoco depende del Es como empleador. algo justificado, ¿no? Exactamente. Es como algo Mira, justificado, profe. sí, o sea, mira, imaginémonos, por ejemplo, Es diferente ¿Mm? cuando uno se... Es diferente cuando uno se desvía del camino, por ejemplo, se va a comprar, por ejemplo, cigarro. Sí, Algo, ahí ya no entraría
en este caso el seguro. Pero el Sí, profe, como lo mencionó recién con Se le el extiende tiempo, sí, por el pero es que, tiempo, pero tipo es que más, sí, ¿ah? claro, pero es que, por ejemplo, mira, ya, imaginémonos que tú vives en Huasco y trabajas acá en Vallenar, ¿no es cierto? Ujú. Hagamos este ejercicio, pero resulta que el tiempo habitual de Huasco a Vallenar son 60 minutos, pero resulta de que ahora están haciendo un arreglo en una sección del camino a Huasco, y ahora tienes una sola pista para un sentido para el otro, y se activa cuando te dan la pasada, o tienes que tener un disco pare y tú tienes que detenerte. Ahí quizás el trayecto no van a ser 60 minutos, va a ser quizás 90 minutos, una hora y media, un poco más. Ya, Entonces, que estén arreglando el camino y que tú tengas una demora por ese motivo, ¿depende de ti? no, No depende de ti, ¿ya? no Y en ese depende de mí. caso, claro, y en ese caso, si tú te das cuenta, ¿es racional? Sí, porque tú estás yendo a un lugar por el camino está habilitado, pero no está siendo interrumpido por razón de interés personal, está siendo interrumpido por un motivo anexo a lo que está sucediendo. Mm, ¿Ya? Eso hay que entenderlo así. Ya, otro ejemplo. Imaginémonos que producto que tú ya no vives aquí en Huasco, vives en Maitencillo, por ejemplo. Y resulta de que en la mañana tú vienes al trabajo y hay un accidente. Ahí tú te vas a demorar igual. Otro ejemplo, tú vienes para acá o vienes de vuelta o vas de vuelta a tu casa, porque recuérdense que esto es ida o vuelta, ida o regreso, y por ejemplo se atraviesan animales. ¿Ya? Esos son motivos también que logran ayudar a entender esto. ¿Ya? Mire, el accidente de trayecto también aparece mucho en la figura de las personas que trabajan por sistema de turno. ¿Ya? Y se lo voy a explicar así. Antiguamente era que la ley tenía una cobertura como muy, muy puntual, muy específica. Pero, por ejemplo, ahora ya no te discrimina los medios de viaje o los medios de transporte hacia un lugar. ¿Ya? ¿Por qué pasa eso muchas veces? Porque pongamos un caso de que una persona que trabaje en Antofagasta, pero vive al interior de Ovalle. ¿Qué va a pasar? Lo más probable es que tenga que irse desde donde viva a Ovalle, de Ovalle a Serena y de Serena tomar el bus a Antofagasta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí también van a haber factores que van a hacer que eso también se pueda considerar accidente de trayecto. ¿Ya? O sea, porque tú estás de tu casa a habitación, vas hacia el lugar de trabajo, para poder tomarlo también en cuenta. Ahora, ¿qué sucede si tenemos un accidente en el desplazamiento entre trabajos? Recuerden que nosotros podemos tener dos trabajos, ¿sí? Y es muy habitual que se dé en lo que es educación, ¿ya? Hay muchos profesores que pueden trabajar en dos colegios o en dos liceos, o también en el caso de las universidades e institutos técnicos, hay también profesores que trabajan en el día y hacen clases en el vespertino, ¿ya? Y en ese caso, si tú, por ejemplo, trabajas en un lugar y vas hacia el otro y te accidentas, eso ya va a estar como una figura de accidente de trabajo. Ahora, el accidente de trayecto, cuando te desplazas entre dos lugares de trabajo de distintos empleadores, el organismo administrador hacia donde te diriges otorga todas las prestaciones médicas y económicas que correspondan. O sea, si tú, por ejemplo, trabajas en la empresa A y después de las 7 vas a la universidad B, y esa universidad B es ISL, y tú en ese trayecto vas y te accidentas, el ISL te va a entregar las coberturas y las prestaciones médicas. ¿Ya? Por si acaso, o sea, también existe esa cobertura cuando tenemos un trabajador que tenga dos empleadores o tenga dos empleos. Pero ojo, siempre bajo la figura del contrato de trabajo. ¿Ya? Si es prestación de servicio o tú estás boleteando, ahí van a haber diferencias. Ahora, el otro concepto importante a considerar es qué pasa si tengo un accidente que no es trayecto entre trabajos, que tampoco es un accidente de trayecto habitual entre tu casa y el trabajo, viceversa. Y tampoco se va a considerar un accidente fatal o un accidente grave. Bajo ese punto de vista, sigue siendo un accidente del trabajo, ¿ya? Pero no va a tener esto en el fondo como estos apellidos, que puede ser fatal, grave o trayecto,
¿ya? O sea, se va a considerar un accidente de trabajo, pero que no va a cumplir con esas características, para también tomarlo en cuenta. Bueno, la enfermedad profesional, que también hay que entender lo que es lo otro que define la ley de accidente del trabajo, porque, ojo, se llama ley de accidente del trabajo y enfermedades profesionales. O sea, esos dos elementos que aparecen ahí, la misma ley va a entregar los mecanismos y también va a definir ciertos elementos o situaciones que deben cumplir tanto el empleador, los trabajadores, las mutualidades y también los organismos que fiscalizan. Uno de los elementos importantes de la ley, ¿ya? Y también lo refuerza mucho el Decreto Supremo 40, es que la mutualidad también tiene funciones de que cumplir funciones y también puede ser fiscalizada, ¿ya? Eso también hay que tomarlo bien en cuenta. Ahora, una enfermedad profesional, uno lo va a definir como una enfermedad laboral causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo y que produzca incapacidad o muerte. Y la incapacidad puede ser permanente, aunque, bueno, cuando llega una enfermedad profesional, la incapacidad prácticamente no va a ser temporal, no va a ser de duración de un par de días por lo general, sino que va a ser ya una incapacidad de tema mayor, de más tiempo. Y en ese caso, Profesor, dígame, Nico. disculpe, ¿Mm? y cuando fallece una persona, ¿es la ¿Ya? familia la que recibe una cobertura? Mira, Por, la ley como lo define, lo va a definir como la cónyuge, los hijos y los hijos de no filiación. O sea, los va a tomar como su esposa, los hijos del matrimonio y los hijos que estén fuera del matrimonio. ya. ¿Ya? Ellos van a recibir, ¿cómo se llama? La pensión de sobrevivencia, si más no me equivoco que se llama. ¿Ya? Ok. Ahí puedo tener un concepto, porque el nombre es muy similar a un tipo de pensión. ¿Ya? Ahora, la incapacidad viene de la mano con el concepto ganancia, ¿ya? Capacidad de ganancia. Y la enfermedad profesional tiene esa característica que produce pérdidas de capacidad de ganancia, ya, pero de manera permanente en el tiempo. O sea, si tú, por ejemplo, pierdes una mano, pierdes un par de dedos, pierdes esta sección del brazo o del codo hacia abajo, etcétera, ¿ya? Por eso también es importante darnos cuenta de que esto va a producir un efecto en la persona. O sea, como pierde una capacidad propia de poder trabajar, lo que va a empezar a suceder es que esta persona va a empezar a recibir una pensión. Y una pensión que va a ser en el tiempo. ¿Ya? Y va a ser en el fondo, y la persona igual quizás va a poder trabajar, ¿ya? Pero no va a poder trabajar en la práctica al nivel anterior que tenía, sino va a tener que tener un trabajo un poco más sencillo, o un trabajo que le permita su nueva condición física. Otro elemento importante de la ley de accidente del trabajo son las prestaciones del seguro, ¿ya? O sea, está definido que en la ley 6.144 es un seguro social, o la ley del seguro social contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que ese también es otro nombre que tiene esta misma ley. Lo importante de esto es que define tres tipos de prestaciones: las prestaciones médicas, económicas y preventivas. Las médicas y económicas, estas dos son las que funcionan directamente con el trabajador, pero las preventivas trabajan con las empresas, ¿ya? Ahora, lo principal de entender de las prestaciones preventivas es que la mutualidad va a prestar asesoramiento en el control de riesgos. Y eso tiene que entenderse de esa manera, porque muchas veces las empresas piensan de que ellos al estar pagando la cotización, la básica y diferenciada, la mutualidad debe hacer toda la pega que debe hacer un experto en prevención o el mismo empleador. Pero no es así. Ojo, debe asesorar en el control de riesgos. Hay trabajo específico que va a hacer la mutualidad, por ejemplo, como el desarrollo de las etapas cualitativa, cuantitativa, de los protocolos Prexor y Planesi. Te va a asesorar, por ejemplo, en cómo implementar un protocolo TEMER, un protocolo psicosocial, ¿ya? Te va a hacer charlas, capacitaciones, te va a hacer, por ejemplo, inspecciones o cierta observación a tus trabajos críticos, entre otros elementos. Las prestaciones preventivas siempre van a estar en relación a varios artículos, ¿ya? Y la prestación preventiva, en el fondo, viene también a poder que la mutualidad entregue herramientas o distintas o varias herramientas, ¿ya? Para que tú como empresa puedas dar cumplimiento a lo que establece la misma ley,
¿ya? Yo siempre he dicho, muchas empresas no es que incumplan la ley porque son malas o son buenas. Muchas empresas incumplen la ley por un tema de desconocimiento. ¿Ya? Y eso siempre lo remarco porque hay empresas buenas, pero que muchas veces no tienen los medios o tampoco han hecho trabajos y se presentan varios inconvenientes. Ahora, el artículo 37594 establece que es suprimir su lugar de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud o integridad física de los trabajadores, ¿ya? Este es el primer artículo, ¿ya? Y también acá podemos incluso agregar hasta el artículo 3 del mismo decreto supremo 594, que tiene relación en que el empleador debe dar las condiciones de seguridad para todos los trabajadores, independientes si son propios o de empresas contratistas o de terceros, ¿ya? También para poder entenderlo así. Lo otro importante es el artículo 184 del Código del Trabajo. Aunque parezca majadero, y lo repita siempre, siempre lo hago, porque estos dos artículos, más el 3 del 594, dan como te remarcan de manera así prácticamente a raja de tabla, de que es obligación del empleador aplicar medidas de control. Ya eso lo da, porque en una clase me hicieron una pregunta, eh, ¿cuál es la obligación del empleador en aplicar o en hacer prevención de riesgo? Y esto lo da así textual. Si a alguno de ustedes le interesa, puede, por ejemplo, meterse a la Suceso, www.suceso.cl, que es la Superintendencia de Seguro Social, ¿ya? Y en la misma página de la Superintendencia hay fallos o dictámenes o comentarios a distintos cuerpos legales o también a respuestas que han hecho empleadores o trabajadores con respecto a varias cosas. Y un día, revisando aquello, me gustó mucho una pregunta que hicieron en función de la responsabilidad del experto en prevención. Y una pregunta decía algo más o menos así. Si era obligación del experto en prevención aplicar todas las medidas de control. Algo así más o menos versada. Y ¿cuál fue la respuesta que se dio? Que el experto en prevención tiene la obligación de señalar y explicar y señalar y asesorar en cuáles son las medidas de control a implementar. ¿Ya? Eso es lo que dice. Ahora, la decisión de implementar las medidas y entregar los recursos es por parte del empleador. ¿Ya? Para que también tomemos eso en cuenta. Ahora, el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Yo les voy a seguir insistiendo, este artículo, chiquillos, es el que toman como base a la hora de que, desde el punto de vista legal, a la hora de que una empresa sufre un accidente del trabajo, ¿ya? Pero de categoría fatal o grave. Porque te van a preguntar, si el trabajador, por ejemplo, fallece, ¿cuáles fueron las medidas que tú tomaste? Porque tú estás obligado a tomar todas las medidas necesarias, ¿ya? Y eso, chiquillos, por favor, ténganlo siempre bien claro, ¿ya? De igual forma, yo les recomiendo que también esto lo vean bien, porque es cuando te preguntan, oye, ¿por qué tenemos que hacer esto? Tienes que hacer esto por este motivo, porque tú estás obligado. Ahora, cuando empezamos a ver las prestaciones del seguro, en este caso, en las preventivas, ya viene directamente lo que hace el organismo administrador o la famosa mutualidad, que recuerden que en Chile tenemos 4 mutualidades, 3 privadas y una pública. Las privadas son el IST, ¿ya? Mutual de Seguridad y Asociación Chilena de Seguridad, y la pública es el ISL, el Instituto de Seguridad Laboral, ¿ya? Ahora, cuando habla de organismo administrador, hace referencia a la mutualidad, ¿ya? Y a la mutualidad van a ser esos 4. Ahora, existe un caso de una mutualidad que no es las que yo les mencioné, que son las mutualidades que pueden tener las empresas cuando éstas cumplan con ciertas características. O sea, que yo, mismo empresa, soy mi propio organismo administrador de la ley, ¿ya? En Chile ese caso existe, sí, pero son contados con los dedos de una mano. Ahora, otorgar asistencia y asesoría, ¿ya?
Recuerden que una de las funciones principales de la mutualidad es asesorar a todas sus empresas adherentes, ¿ya?, en el control de sus riesgos. Y recuerden que el mismo artículo 21, desde que sumo 40, me define que los riesgos son los inherentes al trabajo. O sea que cada trabajo va a tener su riesgo. Ahora, otorgar asistencia conforme a la necesidad de capacitación de la entidad empleadora. O sea, yo, empresa, como tengo riesgo específico o características que son específicas a mi actividad, ya necesito tener capacitaciones específicas, o sea, capacitaciones puntuales para lo que yo hago, ¿ya? Ahora, una cosa es lo que yo pueda solicitar como una capacitación específica para mi empresa, pero bajo este tema de las capacitaciones, las mutualidades hacen planes de capacitación anuales, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que hace, por ejemplo, lo entregan a distintas empresas las empresas que están adheridas a ellos, y dice, ¿sabes qué? En el mes tanto, los días tanto y tanto y tanto, tengo estos cursos de capacitación con tantos cupos máximos. Y te van a dar un correo y tú puedes inscribir tú como empresa, tú a los trabajadores, ¿ya? Tú les preguntas, ellos te van a decir, y te van a pedir a veces datos como el nombre, el RUT y el cargo, o fecha de nacimiento, pero cosas bien sencillas. Eso también es válido como capacitaciones, ¿ya? Para que también lo tengamos en mente. Ahora, otorgar es la eliminación o control de las causas de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales. O sea, en el fondo la asesoría viene dado al control de los riesgos, ¿ya? Para poder también tomarlo desde esa perspectiva. Por eso, chiquillos, yo siempre he dicho, el organismo administrador de la ley ya no hay que tomarlo como algo malo, hay que tomarlo como un ente o un organismo de asistencia, un organismo de apoyo con nosotros, para el trabajo con nosotros, ¿ya? Y esos chiquillos siempre hay que tomarlo así. Se lo doy como recomendación, o sea, mi experiencia trabajando con las mutualidades nunca fue mala, nunca fue mala. O sea, no, les mentiría si dijera lo contrario, ¿ya? Te atienden bien, ya te dan respuesta, etcétera. Ya no veo por qué no apoyarnos con ellos, ya, si de igual forma se está pagando, ya, o sea, independiente que tú como empresa estés pagando, ya, vas poco, mucho o bastante, ya, pero ya tú tienes una forma de poder tener asesoría, ya, y eso es importante para también poder tenerlo en cuenta. Lo que sí es importante es tener claro quién va a ser el agente de la mutualidad que va a trabajar con tu empresa, ¿ya? Razón, motivo para poder tener contacto directamente con la mutualidad, porque el agente de la mutualidad es el que va a establecer el contacto entre empresa y la mutualidad, y él va a ser tu asesor, ¿ya? Siempre uno tiene duda, consulta, le envía correos a ellos, te van explicando, ¿ya? Y también tener la clave de usuario de la mutualidad que tiene con la empresa, ¿ya? Para ir revisando constantemente ciertos elementos, como la estadística y esas cosillas. Con las prestaciones médicas, ya estas siempre se van a otorgar mientras subsistan los síntomas de las secuelas. O sea, por ejemplo, si tú tuviste, no sé, un accidente en el cual involucró algo musculoesquelético, tanto músculo como hueso, ¿ya? Y sigues teniendo dolencia después de los días, tú haces un reingreso, ¿ya? En el fondo, pides que te evalúen nuevamente y te van a quitar el alta médica, ¿ya? Y vas a seguir teniendo la prestación médica. No olvidarse que esta prestación, la preventiva, es la que se trabaja directamente con la empresa, y la médica y la económica se trabaja directamente con los trabajadores, ¿ya? Para poder también tomarlo desde esa perspectiva. Ahora, si tú has sufrido un accidente del trabajo o has sido diagnosticado por una enfermedad profesional, tienes derecho al otorgamiento gratuito, ¿ya? O sea, toda esta prestación médica, tú no lo pagas, el trabajador no lo paga, ¿ya? Muchas veces el trabajador piensa de que él no tiene que denunciar un accidente de trabajo porque cuando lo hace, todo el gasto que esto implica va a ser costeado de su bolsillo, ¿ya? Y eso hay que tenerlo claro que no necesariamente va a ser así.
También hay varias, no sé si cosas incorrectas o formas raras de a veces de entender cómo funciona el sistema mutual. Pero lo que es la parte médica, lo que es, por ejemplo, rehabilitación kinesiológica, ya todo lo que es cirugía, el sistema mutual en Chile es un sistema de calidad. O sea, en- trabajan con buenos médicos a nivel internacional, ¿ya? Hay mutualidades que sus clínicas se han especializado, por ejemplo, o tienen especialistas traumatológicos, ¿ya? Para que también no verlo como algo malo, ¿ya? O sea, de verdad, chiquillos, tienen prestaciones que son bien, bien buenas. Ahora, atención médica, ¿ya? Cirugías, atención dental, hospitalización, medicamento y productos farmacéuticos, prótesis, aparato ortopédico, rehabilitación física, reeducación profesional, también, por ejemplo, atención psicológica, ¿ya? Si un accidente, si un trabajador sufre un accidente grave y este le puede haber originado algún estrés postraumático, ok, también lo toma esto. Y los gastos de traslado, ya, siempre y cuando el trabajador le mencione al médico tratante de que no dispone de movilización propia para poder hacer un traslado desde y hacia al lugar para poder hacer terapia, ¿ya? Y eso es importante también señalizarlo, porque hasta eso se preocupa el sistema mutual. Ahora, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos prótesis de aparato ortopédico, rehabilitación física y reeducación profesional. Y eso hay que tomarlo desde una perspectiva bien, bien importante. Uno de los espíritus o objetivos de la ley de accidente del trabajo es cuando un trabajador sufre un accidente tal que sufre una amputación, ya lo que busca también la ley es poder reeducarlo u otorgarle condiciones para que él pueda y se siga desempeñando de manera laboral, ¿ya? Y también va a colocar este mismo espíritu de la ley como obligaciones al empleador, en el sentido de que sea necesario que él también reeduque al trabajador y lo reincorpore a otro puesto de trabajo, ¿ya? Para poder también tomarlo o tenerlo de esa perspectiva. Las prestaciones económicas son las prestaciones que tienen por objetivo reemplazar las remuneraciones o rentas, ¿ya? Porque claro, si usamos un poco la lógica, uno diría, no puedo trabajar porque en ese aspecto mi capacidad de ganancia se ve disminuida a cero por el tiempo que dure la licencia médica de origen laboral producto de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. ¿Ya? Hago siempre la diferencia porque a veces tienden a confundirse cuando uno habla de licencia médica, piensan que solamente es por una enfermedad o un accidente personal o una enfermedad común. Ya. Cuando tú tienes esa licencia por tantos días, ¿qué piensa el sistema? De que por 30 días, tu capacidad para poder realizar trabajo es igual a cero. Si tú no realizas trabajo, porque no tienes capacidad de ganancia, tu capacidad de ganancia se ve disminuida, no tienes cómo tener un ingreso económico. Por lo tanto, el sistema mutual que hace, aparte de darte todos los medicamentos y asistencia médica, te va a dar tu remuneración por el periodo o el tiempo en el cual tú no vas a poder trabajar. ¿Ya? Ahora, mientras te cuente incapacidad para trabajar de forma temporal o permanente, producto de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, siempre y cuando estos dos haya sido en el contexto de la actividad laboral que desarrollas, ¿ya? Y eso tienen que tenerlo bien claro, porque muchas veces les puede llegar a pasar varios casos de que algún trabajador invente o simule un accidente del trabajo o un accidente de trayecto. ¿Ya? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, siempre tenemos que tomarlo así, bajo este punto de vista. Las prestaciones médicas, perdón, las prestaciones económicas, ¿ya? También van a tener o van a ser distintas, ¿ya? O sea, no solamente vamos a tener que la gente no puede trabajar o un trabajador no puede trabajar, vaga redundancia, por 15 o 20 días o 30 días o por el tiempo que le dura la licencia, sino que también va a perder capacidad de trabajo o capacidad de ganancia de manera permanente. Y bajo ese punto de vista, o también si el trabajador fallece, como preguntaba Nicole, vamos a tener distintos tipos de prestaciones económicas, como el subsidio por incapacidad laboral, la indemnización global, la pensión de invalidez parcial, la pensión de invalidez total y la pensión de sobrevivencia. Ahora,
¿Quién tiene derecho a los subsidios por incapacidad laboral? Todos los trabajadores que se encuentran incapacitados, perdón, temporalmente para trabajar, producto de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. ¿Ya? O sea, si yo estoy de manera incapacitado, de manera temporal para trabajar, tengo este derecho a subsidio. ¿Ya? Por si acaso. ¿Por cuánto tiempo se puede recibir este subsidio? Y aquí viene lo interesante. Dice, siempre que requieras reposo tienes derecho a este beneficio hasta la curación o la declaración de invalidez. Ojo, declaración de invalidez. Si a ti te van a declarar inválido o con una pérdida de capacidad de ganancia importante, no es que la mutualidad te lo diga de inmediato, ¿ya? O el experto en prevención de la empresa te lo diga de inmediato. Esto tiene que tener un tiempo o un periodo de tiempo para que se desarrolle o se dé la respuesta. Dicen, dicho beneficio se puede recibir por un plazo máximo de 104 semanas. Si hablamos, por ejemplo, que un mes tiene cuatro semanas, ya podemos decir que un año tiene 48 semanas, un año. Ya un poquito más, en realidad. Entonces, 48 semanas más o menos. Entonces, 104 semanas sería un poquito más de 2 años. Pero, si el término de ese plazo aún permanece incapacitado para trabajar, el organismo administrador deberá otorgar transitoriamente una pensión de invalidez total y una vez que tu tratamiento médico finalice, evaluar si es que presentas una incapacidad presumiblemente permanente. O sea, el mismo sistema también establece como un tope máximo de 104 semanas y que si tú no te recuperas en ese tiempo, se empieza a tramitar de manera transitoria o de tipo temporal una pensión de invalidez total. O sea, en el fondo se asume que tú, hasta que no te recuperes, tú no puedes trabajar. Y se va a hacer este elemento o este evento para poder tomarlo en cuenta. Otro elemento importante es en qué consiste la indemnización global y quién la puede recibir. Es una suma de dinero que se paga de una sola vez o en mensualidades a los trabajadores que presentan una incapacidad permanente igual o superior al 15% e inferior al 40%. El monto de la indemnización varía según el porcentaje de incapacidad fijado y fluctúa entre 1,5 y 15 veces el sueldo base. Patricio, usted que ha trabajado, el sueldo base por lo general es bajo, ¿no es cierto? Sí, correcto. ¿Sí? Sí, y lo suben con bono. ¿No es Profe, cierto? Sí, dígame, Nicole. Sí. el sueldo base depende de cada empresa más o menos, pero siempre se están como en 300.000 350.000 pesos el sueldo base. ¿Ya? Y todo lo demás es producto de bono, gratificación, etcétera. Sí, profesor. Dígame. Bueno, que la otra vez le pregunté eso de la gratificación, pero dijo que me lo iba a responder en unas clases más adelante. Exactamente. ¿Ya? Porque no quiero mezclarlo con esto. ¿Ya? Bueno, Entonces, en la práctica, chiquillo, si ustedes se dan cuenta, la indemnización global fluctúa entre 1,5 y 15 veces el sueldo base. O sea, el trabajador lo que va a recibir en este contexto se le calcula en base al sueldo base, pero el pago que realiza la empresa hacia la mutualidad se calcula en base al sueldo imponible. Y el imponible es el sueldo que tú recibes más el pago de los haberes legales, o sea, lo que es ISAPRE, AFP o FONASA, si es que no tiene ISAPRE. Entonces, hay temas con esto, ¿ya? Para que no lo entendamos. Se entiende también por sueldo base el promedio de la remuneración de renta sujeta a cotización percibida por el trabajador en los 6 meses calendarios inmediatamente anterior al accidente de trabajo o al diagnóstico de la enfermedad. Hasta el momento hasta antes de la pandemia, esto se mantenía. No sé si habrá habido en este momento algún cambio con respecto a esto. Ya ahí sí que lo desconozco. ¿Quiénes tienen derecho a la pensión de invalidez parcial? Los trabajadores que se les ha fijado una incapacidad presumiblemente permanente igual al 40, superior al 40, perdón, e inferior al 70%. Ya, esto es, por ejemplo, ya personas que no pueden caminar o están con una silla de ruedas. En invalidez total, todas las personas que han tenido una incapacidad presumiblemente permanente igual o superior al 70%, ¿ya? Yo le insisto, estos porcentajes no los definimos nosotros, ¿ya? Por si acaso, para que también lo tengan bien, bien claro.
¿A cuánto equivale el monto de la pensión de invalidez? El monto de las pensiones de invalidez parcial y total equivalen a un 35 y un 70% del sueldo base respectivamente. O sea, hay temas con eso. ¿Quiénes tienen derecho a la pensión de sobrevivencia? El cónyuge sobreviviente, la madre de los hijos de filiación no matrimonial, el viudo inválido y el hijo del trabajador fallecido, y a falta de esto, los ascendientes y demás descendientes que le causan asignación familiar, y en los términos, condiciones que establece la misma ley. ¿Ya? O sea, también la gente que está con asignación familiar. Muchas veces quizás hay un abuelo o un papá o un tío que quizás él tiene como cargo un sobrino, ¿no? Y en ese caso también va a recibir cobertura si por desgracia llega a fallecer. Y si uno no está conforme con las prestaciones, ya hay formas de reclamo. Y en este caso, apelación, denuncia o disconformidad puede dirigirse directamente a la superintendencia de seguridad social, suceso, y tratándose de una disconformidad de porcentaje asignado a tu incapacidad, debes reclamar primero a la Comisión Médica de Reclamo en Comere, ubicada en Monjitas CM1 Santiago. Esto se hace de manera física. Chiquillos.